Muy buenas noches, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga mucho. Estamos continuando con el estudio de la palabra del Señor en el libro de Éxodo. Ya hemos pasado el cruce del Mar Rojo y el cántico de Moisés y María en la celebración justamente posterior al cruce del Mar Rojo. ¿Y qué sucede después? Después tienen un encuentro con Dios allí en las aguas de Mara. Y vamos a ver este pasaje, se encuentra en el capítulo 15 del libro de Éxodo a partir del versículo 22 y leemos la palabra del Señor. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron por nombre Mara, que es amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Amén. Gloria al nombre de Jesús. En este pasaje podemos ver cómo luego de la victoria que habían alcanzado en el cruce del Mar Rojo, luego de la celebración del festejo, continuando con el camino hacia el monte donde iban a hacer el sacrificio, la ofrenda a Dios, allí de camino de 3 días no encontraban agua. El pueblo empezó a murmurar y a decir: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Hace 3 días que estamos caminando en este desierto y no encontramos agua. Allí es cuando llegan a Mara y encuentran aguas amargas, aguas que no se podían tomar de lo amargas que estaban. Esto fue para peor, ¿no es cierto?, en que el pueblo murmuró delante de Moisés diciendo: ¿qué hemos de beber? Allí es cuando Dios le muestra a Moisés un árbol, el cual echándolo en el agua, las aguas se endulzaron. Dios hace un milagro allí delante del pueblo de Israel para mostrar una vez más su poder y el control de la situación. En ese control que Dios tenía de la situación, dice de que en ese lugar Dios los probó, porque les dio estatutos y les dio ordenanzas y les dijo que si cumplían con todos estos, con todos los estatutos, con todas las ordenanzas y caminaban conforme a ellos, no les daría ninguna de las enfermedades que había sufrido Egipto durante las plagas, sino que los guardaría de todas ellas, porque allí se presenta Dios con una faceta nueva para el pueblo de Israel, porque yo soy Jehová tu sanador. Hasta ese momento el pueblo de Israel había conocido a Dios como un Dios poderoso, un Dios justiciero prácticamente, ¿no es cierto? Un Dios que con mano fuerte y brazo extendido a través de plagas, señales, había doblegado el brazo de Faraón para traer libertad a su pueblo. Y sumado a esto, al cruzar el Mar Rojo había devastado por completo el ejército con las aguas del mar, incluso a Faraón mismo. Pero
allí es donde Dios empezó a tratar con su pueblo, empezó a formarlos, empezó a presentarse delante de ellos para que ellos lo conozcan. Dios tiene muchos aspectos en los cuales quiere darse a conocer a nuestras vidas. Algunos lo conocen solo como un Dios sanador, algunos lo conocen como un Dios libertador, quizás habían estado con situaciones espirituales que han tenido necesidad de ser liberados, otros quizás han vivido distintas cuestiones que han llevado a conocer una parte de Dios, pero eso no es todo lo que Dios en realidad es. Dios tiene un poder ilimitado y esto es justamente lo que le quería mostrar a sus hijos, a su pueblo. Empiecen a conocerme. ¿Cómo estamos, hermano, hermana, con el conocimiento de Dios? ¿Cómo estoy conociendo a Dios? Y en esto no me refiero simplemente a la palabra del Señor. ¿Cómo yo estoy conociendo a Dios? ¿Qué experiencia estoy viviendo con Dios? Porque Dios, no, vuelvo a decir, en alguna oportunidad lo he mencionado, Dios no es un maestro de pizarrón y tiza, no es un maestro de teorías. Dios nos va enseñando en la práctica. Y por eso es que llevó al pueblo de Israel a esta situación de haber caminado 3 días sin encontrar agua, y cuando encontró agua no le dio un agua como la que ellos querían encontrar, les dio aguas amargas. A ver qué dicen ahora en esta situación. Y allí es cuando comenzaron a murmurar, allí es cuando empezaron a referirse, ¿no es cierto?, respecto de Moisés y diciendo, ¿y ahora qué vamos a tomar? ¿Cómo vamos a continuar este camino si no podemos tomar agua? Y las aguas que encontramos no son aguas que podamos beber. Dios tiene el control de todas las cosas. Luego de que Dios muestra su poder y su grandeza, les empieza a dar ordenanzas y estatutos. Esto no lo conocían de parte de Dios, simplemente habían visto el poder de Dios obrando por su pueblo a causa de la promesa que había hecho Dios a los patriarcas. Ellos eran herederos de promesas y usando Dios la vida de Moisés, estaba trayendo el cumplimiento justamente de la palabra de Dios respecto de que ellos heredarían esa tierra. La promesa que un día recibió Abraham es la que hoy estaban empezando a recibir justamente el pueblo de Israel. Tenían que llegar hasta esa tierra y posteriormente conquistarla, pero tenía que hacer Dios que ellos conozcan un Dios verdadero, que conozcan verdaderamente a Dios, que Él, además de darnos cosas, además de bendecirnos en muchas cosas, también nos pide. ¿Y qué nos pide, hermano, hermana? Nos pide que caminemos conforme a su palabra. Esto alguna vez lo he dicho, Dios no bendice de cualquier manera, Dios no va a bendecir aquello que está en contra de su palabra o en contra de su voluntad. Dios va a obrar y va a bendecir sobre su pueblo, sobre su iglesia, cuando ellos estén caminando conforme a su palabra. Hermano, hermana, qué importante que nosotros estemos cumpliendo la palabra del Señor. Fíjese la recompensa que luego recibe el pueblo, ¿no? Dice que a partir de allí continuaron camino y llegaron a Elim. Allí en Elim encontraron 12 fuentes de agua y 70 palmeras, no solamente para beber, sino aún para encontrar sombra en el desierto, para poder descansar, para poder recostarse, ¿no es cierto?, acampar alrededor de estas fuentes de agua. Agua en abundancia para todos, hermano. Y justamente cuando nosotros caminamos conforme al plan de Dios, caminamos de acuerdo a su palabra, Dios bendice ampliamente, hermano. No tenemos un Dios escaso. Nuestro Dios no es un Dios que tenga escasos recursos o que sea quizás, como a veces nosotros decimos, tacaño al dar a sus hijos. No, hermano.
Dios es un Dios bondadoso, es un Dios amplio en dar, en otorgar bienes, en otorgar bendiciones para sus hijos. Pero es necesario que nosotros estemos caminando conforme a su palabra. Y de esta manera Dios probó a sus hijos. Así como los probó en el desierto, Dios prueba nuestras vidas también, hermano. Y es necesario de que nosotros estemos observando la palabra del Señor, atentos a cumplir, a estar conforme a esta palabra, agradando a Dios en todo. ¿Para qué? Para que podamos así elevar nuestra mirada al Señor, esperando recibir de Él las bendiciones y los favores necesarios de parte de Él. Qué bien hacemos, hermano, en cuidar nuestro caminar, en que no vivamos de cualquier manera, que no intentemos acomodar la palabra del Señor a nuestra manera de vivir, sino que sea al revés, que nosotros estemos amoldando nuestras vidas, cambiando, transformando, ordenando nuestro caminar para que esté conforme a la palabra de Dios, para que esté agradando a Dios en todas las cosas. Oramos al Señor, hermano, hermana. Padre eterno, amado y bendito Dios, te damos gracias. Gracias, eterno Rey, porque tú quieres darte a conocer a cada uno de nosotros. Tú, bendito Dios, eres un Dios maravilloso, todopoderoso, eterno Rey, soberano sobre toda la creación, mi Dios. Y es tan grande, amado Señor, aleluya, tu poderío, es tan amplia, Señor, tu presencia, tu grandeza, mi Dios, que no podemos conocerte en una experiencia, no podemos conocerte a través de una situación, sino que tenemos que vivir contigo, amado Señor, distintos encuentros, distintas situaciones para poder conocerte a ti, amado Dios, conocer, bendito Rey, cada una de tus habilidades, capacidades, Señor, para brindar sobre cada uno de tus hijos, para bendecir a tu pueblo, para guardar, para sostener, para librar. Padre bendito Dios, mi Señor, tú eres un Dios maravilloso. Y hoy, amado Señor, queremos caminar conforme a tu palabra. Ayúdanos, amado Señor, ayúdanos a ordenar nuestras vidas, Señor, para que podamos vivir, eterno Rey, agradándote a ti, mi Señor, sabiendo, mi Dios, de que han de venir bendiciones. Tu presencia, amado Dios, ha de estar obrando en cada uno de nosotros, Señor, trayendo la administración necesaria a nuestras vidas, Padre. En el santo y maravilloso nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y te damos muchas gracias, mi Señor. Muchas gracias, mi Rey. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, el Señor les bendiga mucho y estaremos encontrándonos, Dios mediante, en un próximo altar familiar.